sobre nuestra forma de entender el derecho, sobre nuestra forma de entender la Constitución. Quiero motivar de repente el debate, no decir las cosas estándar que se suelen decir en las clases de Derecho Constitucional o que ya se han mencionado muchas veces en las sentencias del Tribunal Constitucional, sino a lo mejor plantear algunas perspectivas diferentes, algunas perspectivas novedosas. Un primer tema que yo creo que es importante que nosotros tomemos en cuenta tiene que ver con la concepción que tenemos del derecho y la concepción que tenemos de la Constitución. A nosotros, cuando estamos en la Facultad de Derecho, a los abogados, nos venden el derecho como un producto totalmente separado de la historia, como un producto totalmente estático y no como un producto dinámico. Cuando llega un chico a primer ciclo de Derecho, lo primero que le dice el profesor, usualmente en la facultad, es que él puede ser positivista y que si no es positivista, va a ser justnaturalista. Pero sea la alternativa que se escoja, el derecho va a ser un elemento ahistórico determinado externamente por personas que no participan en realidad del mundo del derecho y además estático. Si uno es positivista, el derecho desciende de arriba hacia abajo a través de la autoridad, ¿no es cierto? Si uno es justnaturalista, el derecho desciende de arriba hacia abajo a través de la moral, de la axiología, de Dios, de algún elemento, digamos, que nos va a determinar desde afuera lo que es el derecho. Pero yo, la reflexión que quiero hacer con ustedes es que el derecho es muy probablemente un producto histórico. Que el derecho no es que lo vamos a crear como en un tubo de escape, sino que va a evolucionar. Todos los días nos vamos a construir un poco. Y nosotros, en realidad, cuando nos queremos preguntar qué es la Constitución del Perú, tenemos que descubrir lo que es la Constitución del Perú. Puede haber una asamblea constituyente, puede haber un grupo de personas que en un tubo de escape quieran refundar el país, pero los peruanos y el Perú no es como peones en un tablero de ajedrez que podemos mover a voluntad, sino que somos el producto de un proceso histórico. Entonces el derecho, como decía Friedrich von Hayek, como decía Rudolf von Jhering en la primera etapa, como decía Carl Savigny, no se inventa, sino que se descubre. Y para determinar lo que es de verdad la Constitución, tenemos que estudiar la historia del Perú. Entonces, por eso yo reconozco la charla tan interesante que nos ha dado Eric hace unos minutos. Para ilustrar por qué yo pienso que el derecho no se crea, sino que se descubre, yo quiero recordar que la noción de constitución escrita es muy moderna. La primera constitución escrita fue, digamos, si hablamos de constitución escrita de un Estado soberano, la Constitución de los Estados Unidos, antes la Constitución del Estado de Connecticut, del Estado de Virginia, ¿no? Pero las constituciones escritas nacen a finales del siglo XVII. En cambio, si ustedes leen los grandes clásicos de la antigüedad, si leen a Aristóteles, si leen a Jenofonte, ahí ya se hablaba de la constitución de los atenienses, de la constitución de los espartanos. Es decir, puede existir sin constitución, puede haber una constitución que no sea una constitución escrita. ¿Qué era para Aristóteles la constitución de los atenienses? El derecho constitucionario de los atenienses, ¿no es cierto? ¿Qué era la constitución de los espartanos? El derecho constitucionario de los espartanos. ¿Cuál es el primer estado constitucional, el primer estado de derecho moderno? Sin duda alguna, es el Reino Unido. No es Estados Unidos. Pero la Constitución del Reino Unido no nace en un momento determinado, sino que se va desarrollando poco a poco, ¿no? Y la historia del desarrollo del constitucionalismo del Reino Unido también es muy interesante. En determinado momento, al comienzo de la Edad Media, los procesos judiciales se resolvían a través de fórmulas mágicas, las denominadas ordalías. ¿Quién era el ganador del proceso judicial? Quien derrotaba al adversario en un duelo, o quien podría caminar sobre unas brasas ardientes que se ponían en el piso, ¿no es cierto? No había un derecho racional, había un derecho sobrenatural.
el Papa en determinado momento dice eso no va, eso es herejía, entonces Inglaterra cambia su sistema jurídico y lo cambia por el sistema de jurados. Hay que preguntarle a la aldea, hay que preguntarle al pueblo si es que fulano es culpable o inocente. Y la voz de la comunidad, eso es lo que va a hacer el derecho. Porque los ingleses dicen, la gente que está en la aldea, la gente que está en la comunidad, esa es la gente que conoce lo que es el derecho. Luego resulta que cuando el señor feudal era parte de un proceso judicial, sus subordinados no lo podían juzgar. Había un conflicto de intereses. Entonces se crea un jurado solo de señores feudales, para juzgar a los señores feudales. ¿Y cómo se llama ese jurado solo de señores feudales? Se llama parlamento, ¿no es cierto? De ahí nace la figura del parlamento, como un organismo jurisdiccional, en el siglo XII, en el siglo XIII, en Inglaterra. Y el parlamento, además de juzgar, se pone a legislar, se pone a pelear con el rey, y en ese devenir histórico, en determinado momento, que no sabemos exactamente cuál es, Inglaterra deja de ser una monarquía absoluta y se convierte en un país donde ya no prima la voluntad del monarca, sino donde priman las reglas. Entonces, puede haber Estado constitucional sin constitución escrita, y al mismo tiempo puede haber constitución escrita sin Estado constitucional. Si ustedes leen la Constitución de la Unión Soviética de los años 30 de Stalin, está repleto de derechos fundamentales, pero no había Estado constitucional. Porque la Constitución significa que por encima de la voluntad, de la discreción, de la arbitrariedad del monarca, hay un sistema de reglas. Y esas reglas son aquellas reglas que las personas consideran obligatorias, las reglas que tienen legitimidad. Nosotros no podemos reinventar un país arbitrariamente, repito, como si las personas fuésemos peones de ajedrez, sino que el derecho lo vamos descubriendo, lo vamos construyendo. Y esta es una primera idea que yo quería transmitir en esta presentación. Habiendo transmitido eso, ahora brevemente a la segunda idea. Cuando nosotros estudiamos los componentes de una constitución, las partes de una constitución, siempre podemos percibir que una constitución se divide en dos. Una parte que se refiere a los derechos fundamentales de las personas y otra parte que se refiere a la estructura del Estado. Y normalmente todo el énfasis de los cursos de derecho constitucional, de la gente en el discurso público, está en la parte de los derechos fundamentales. La parte de los derechos fundamentales nos parece la parte liberal, ¿no? La parte individualista, la parte que habla de la libertad de prensa, de la libertad de empresa, de la libertad de comercio e industria, de la libertad de expresión. Pero la pregunta que yo les quiero hacer ahora es, ¿cuál es realmente el alma? ¿Cuál es realmente el corazón, el núcleo duro de una constitución? ¿El reconocimiento de derechos fundamentales o la definición de una estructura del Estado que determine que no exista poder ilimitado, sino más bien poder limitado? Y yo creo que el alma de la Constitución es más bien la parte orgánica, sin desmerecer la importancia de la parte dogmática, ¿no? Pero la parte orgánica es probablemente la piedra angular de todo el sistema constitucional. Porque nosotros podríamos tener una Constitución que reconozca muchísimos derechos fundamentales, donde no haya Estado de Derecho, si es que no hay separación de poderes. Contrario censo, si nosotros tenemos una Constitución que no reconoce muchos derechos fundamentales, pero que sí divide el poder, ahí la libertad y los derechos de la gente, de facto, van a terminar siendo salvaguardados. Porque los excesos del poder legislativo serán controlados por las Cortes de Justicia y por el Tribunal Constitucional y por el Poder Ejecutivo. Y los excesos del Poder Ejecutivo serán controlados por el Tribunal Constitucional y por el Congreso. Y las Cortes de Justicia independientes, idóneas, irán desarrollando a través de la jurisprudencia los derechos fundamentales, inclusive si esos derechos no están reconocidos expresamente en el texto constitucional. Entonces, el alma del constitucionalismo como movimiento tiene que ver, en mi humilde opinión, con esto. Y esto ya lo dijo James Madison durante los debates en los cuales se discutía la Constitución de los Estados Unidos. Que la garantía de la libertad y de los derechos de las personas no es una garantía de papel, no es simplemente la declaración de buenas intenciones o de derechos,
sino es la creación de mecanismos institucionales donde es el poder el que puede controlar al poder. Es finalmente la separación de poderes, la fortaleza de las instituciones, más que las listas de deseos líricas, los que van a garantizar y fortalecer nuestra libertad y permitir el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Entonces, este es el segundo punto que yo quería transmitir en esta tarde con ustedes. Ahora, un tercer punto que también es importante. ¿Cómo creemos nosotros que debe ser una constitución? Debemos aspirar a tener una constitución larga que plantee dentro de ella una visión ideal de cómo pensamos que debe ser el Perú, o debemos, por el contrario, aspirar a tener una constitución corta que no constitucionalice todo, sino que solo constitucionalice aquellos puntos alrededor de los cuales hay consenso y que son los más importantes. Debemos buscar una constitución enciclopédica, larga, que permanentemente esté en estado de expansión, o más bien una constitución mínima. Y yo creo que tenemos que plantearnos la defensa de una constitución mínima, de una constitución selectiva. Para ser constitución, una constitución moderna tiene que ser rígida. ¿Qué significa rígida? Que no se puede cambiar por mayoría simple, sino que solo se puede cambiar por mayoría calificada. Si una constitución no es rígida, la constitución no es límite del poder, sino que es reflejo del poder. Si una constitución se puede cambiar por mayoría simple, tenemos nosotros un gobierno conservador, la constitución será conservadora. Tenemos un gobierno liberal, la constitución será liberal. Tendremos un gobierno marxista, la constitución será marxista. La constitución que se cambia con mayoría simple es solamente un reflejo, un espejismo. Para ser constitución, la constitución tiene que ser rígida. Eso significa que todo lo que está en la constitución abandona la democracia. Todo aquello que está constitucionalizado, que tiene un contenido determinado en la constitución, ya no está siendo objeto de debate en el Congreso, en la opinión pública, en la política pública, porque ya la Constitución lo definió. Si nosotros constitucionalizamos todo, lo que hacemos es atar de manos al Parlamento, atar de manos a la administración pública, eventualmente, atar de manos también a la sociedad civil. Yo una vez conversé, recuerdo, con una profesora de Derecho Constitucional argentino, y ella me dijo, ¿no? Lucas, yo hablo de todos los temas, yo soy una persona muy democrática, me gusta hablar de todos los temas. Y yo le dije, bueno, debatamos acerca del aborto. Y me dijo, no, yo no debato de ese tema porque es un derecho fundamental. Y bueno, le digo, bueno, entonces debatamos de la educación. Me dijo, no, tampoco debato porque es un derecho fundamental. Debatamos entonces de las pensiones. No, tampoco debato porque también es un derecho. Si todo es un derecho, nada es objeto de discusión democrática. Y termina siendo un corsé para el desarrollo de un Estado democrático. Hay un profesor de la Universidad de Oxford, George Sebelius, que tiene un trabajo muy interesante sobre este tema. Y George Sebelius ha determinado que aquellos países que tienen constituciones más largas son países que cambian más sus constituciones. Las constituciones largas tienden a ser constituciones más frágiles, que se cambian con mayor frecuencia, tanto desde el punto de vista de reformas parciales como desde el punto de vista de reformas totales. Además, los países que tienen constituciones más largas tienden a tener mayores niveles de corrupción y mayores niveles de pobreza y menor Producto Bruto Interno que los países con constituciones más cortas. Y esto tiene sentido. Una constitución larga, enciclopédica, que es en realidad un plan de gobierno vestido de constitución, termina siendo un intento, una expresión antidemocrática, que termina ahogando posiblemente el pluralismo político. Entonces, la visión constitucional que pienso yo debemos tener en el futuro, en el Perú, es una visión de consagrar en la Constitución solamente los valores fundamentales, elementales, necesarios para la coexistencia en sociedad y para la defensa de un Estado constitucional. Y por encima de eso,
debe haber ya la discusión ordinaria de las leyes, de los reglamentos, del Congreso, de la prensa, de la opinión pública. Una sociedad donde todo está constitucionalizado es, a mayor abundamiento, una sociedad donde se devalúa el concepto, el valor de lo que significa un derecho y de lo que significa la Constitución. Entonces creo que los abogados, los ciudadanos, los patriotas, sobre todo en estos momentos difíciles, debemos reflexionar sobre esto de manera detenida. Y ya para ir cerrando, una última reflexión sobre el sistema de separación de poderes que nosotros tenemos en el Perú, que nosotros tenemos en nuestro país. Es un cliché, se ha vuelto un cliché echarle la culpa a los peruanos de todos los males del Perú. Pero yo creo que los peruanos no somos ni mejores ni peores que los alemanes, o que los ingleses, o que los japoneses, o que los coreanos, o que los etíopes. El ser humano finalmente es similar en cuanto a sus rasgos más importantes, más elementales, ¿no? Si en el Perú no hemos logrado consolidar un Estado de Derecho sólido, probablemente eso se debe a que hay malas reglas en el Perú, no a que los peruanos seamos malos. Y yo tengo la seguridad que si nosotros impusiésemos en Japón, en los Estados Unidos, en Corea del Sur, las mismas instituciones que hoy día hay en el Perú, Japón, Corea del Sur, Italia, el país que ustedes quieran, pronto tendría también los mismos problemas que tiene el Perú. En el Perú tenemos que hacer una revolución institucional. Por ejemplo, el poder ejecutivo en el Perú tiene un poder inmenso sobre el poder legislativo. El principal legislador en el Perú actualmente no es el Congreso de la República, es el Poder Ejecutivo. Todos los días se publican, seguramente, muchas decenas de reglamentos que nadie lee, ni siquiera los abogados. El Congreso, cuando legisla muchas veces leyes de 2 o 3 artículos muy ambiguos, y luego es el Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, el que llena de contenido las leyes relativamente vacías que a veces aprueba el Congreso. Es decir, el elemento central de separación de poderes, en el cual es una institución la que legisla y la otra la que ejecuta, la que administra, se ha perdido en la actualidad. Algunos dirán que esto es inevitable, ¿no es cierto?, que ya tenemos que aceptar que el Estado administrativo está aquí, que la separación de poderes murió, pero yo digo ¿por qué? Reevaluemos la separación de poderes. Limitemos las facultades normativas del Poder Ejecutivo. No puede ser posible que en el Perú el presidente de la República y el Poder Ejecutivo tenga permanentemente una bota en el cuello del Congreso de la República. El Poder Ejecutivo y el presidente tiene siempre una bota en el cuello del Congreso, porque puede buscar cualquier excusa para hacer cuestión de confianza y forzar la disolución del Congreso. Este Congreso ha limitado un poquito la facultad del presidente para buscar maliciosamente la disolución del Congreso de la República. Pero esta es una figura que no debería estar en nuestro ordenamiento constitucional. En un régimen presidencialista, el Parlamento no se disuelve. Lo que ocurrió es que hubo una mala traducción. Bajo la Constitución del 79 se cerraba una Cámara, el Senado siempre permanecía. Entonces tenemos que restablecer la vigencia del principio de separación de poderes tan venido a menos en nuestro país. Por eso yo celebro el proyecto de ley para el restablecimiento de la bicameralidad. El Congreso, el Senado debería participar en el nombramiento de embajadores, de generales, de almirantes, en el nombramiento del jefe de INDECOPI, ¿no es cierto? Deberíamos nosotros buscar tener mecanismos mucho más transparentes para el nombramiento de jueces. Más transparente es lo que hace el Congreso de la República que lo que hace la Junta Nacional de Justicia. Deberíamos tener nosotros un tribunal constitucional cuyo mandato no sea de 5 años. Los magistrados del TC todo el tiempo andan prácticamente con el mandato vencido. Eso afecta a su independencia. Entonces necesitamos en el Perú un paquete muy agresivo de fortalecimiento de nuestras instituciones. Una revolución institucional. Todos los cambios que
que plantea, digamos, la izquierda radical para dinamitar las instituciones, tenemos que nosotros contestarlos con reformas ambiciosas que busquen dotar al Perú de reglas propias de un Estado de Derecho. Y espero que podamos todos juntos debatir una agenda profunda de fortalecimiento institucional en nuestro país. Hasta acá la primera intervención. No sé si habrá posibilidad de tener un diálogo después, ojalá se pueda. Muchas gracias por escuchar. Encantado de estar aquí.